Ok, ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estás? Un saludo desde aquí en Honduras. Mucho gusto. Muchas gracias por estar aquí en la conferencia. mucho gusto, muchísimas gracias de acá de Costa Rica, los saludo a todos. Ya estamos listos por acá, muchísimas gracias por invitarme. Eh, Estoy listo, ustedes me No, gracias, dicen. gracias, gracias a ti. De verdad que sí. No, agradecimiento en nombre del equipo de la NG Conf Honduras por tomarte tu tiempo para estar aquí en la conferencia y nada, compartir muchísimo conocimiento. Perfecto, bueno, arrancamos por aquí. Primero que nada, saludos a todos los que están presentes por aquí, muchísimas gracias por asistir. Muchísimas gracias a todos los de Angular Honduras, de verdad que le han puesto un montón para hacer este evento lo que es. Me parece genial, esta es mi primera charla con ellos, pero hasta ahora súper bien la organización y todo. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. En esta charla les quiero hablar sobre cómo manejar el estado de los componentes like a boss, ¿ok? Pero antes me quiero presentar. Yo soy Freddy Montes, soy el de abajo de la foto. Soy Lead Frontend Developer y diseñador en .cms, que es un producto, es un CMS. Allí tienen mi sitio web donde escribo sobre Angular, HTML, CSS y JavaScript en general. Y también tienen mis redes sociales donde todo el tiempo estoy compartiendo conocimientos sobre igual diseño web, HTML, CSS y JavaScript. ¿Ok? Quiero contarles un poquito la historia de cómo se me ocurrió o cómo salió esta charla. Un día estaba escuchando en Angular Bogotá a Juan Herrera en una charla que estaba dando y él dijo algo así como que el 80% de las aplicaciones de Angular no necesitaban NGRX. Y yo tenía tiempo pensando eso, pero no lo había como puesto en contexto, ¿no? Entonces yo hice un tweet mencionándolo a él y él me dice como, sí, estoy totalmente de acuerdo. Es mejor manejar el estado a nivel de componentes. Yo como, ok, eso tiene sentido. Y entonces empecé a investigar, ¿no? Lo primero que les quiero comentar o lo que les quiero explicar es qué es el estado. Porque muchas veces cuando alguien trata de explicar qué es un estado, lo primero que dicen es lo que se ve en la aplicación, es lo que se ve en el UI, cuando estamos hablando en este caso de Angular y de Components. Pero no es tan así. De hecho, tuve que hacer una exhaustiva búsqueda hasta la tercera página de Google, donde por fin conseguí una definición que considero que es la más acertada de qué es el estado. Entonces, el estado de una aplicación o realmente de cualquier cosa es su condición o cualidad, ¿ok? Pero en un momento dado del tiempo, es decir, en un momento específico del tiempo, ¿ok? Esto nos dice literalmente que el estado cambia todo el tiempo y en las aplicaciones el estado literalmente cambia todo el tiempo. Entonces, ¿cuántos tipos de estados tenemos? Bueno, tenemos varios, ¿ok? Pero yo los quiero resumir en estos 6. Tenemos el estado del servidor, tenemos un estado persistente. Esto es en una aplicación de Angular o incluso en cualquier aplicación web moderna. Tenemos el estado de las URLs y rutas. Tenemos el estado del cliente, ¿verdad? Que eso es el estado ya de nuestro. Tenemos el estado transitorio del cliente. El estado transitorio del cliente, un ejemplo de este es, por ejemplo, cuando ustedes están viendo un video en YouTube y ustedes se van y cuando regresan, ustedes pueden seguir viendo el video en ese momento donde quedaron. Ese momento donde quedaron, ese segundo, ese es el estado transitorio únicamente de ustedes. Y tenemos, por supuesto, el estado local de UI, que en ese es el que nos vamos a enfocar, que es el estado de nuestros componentes. ¿Ok? Entonces, nuestro UI o nuestros componentes son la representación del estado y no es al revés. ¿Ok? Entonces, nuestros componentes representan el estado de la aplicación. Por ejemplo, tenemos una aplicación que es un estacionamiento o un manejo de estacionamiento. Entonces, esta aplicación tiene un mensaje de error en caso de que ocurra algún error durante la aplicación. Tiene un formulario donde podemos ingresar la placa del carro y agregarlo al parqueo. Y tenemos un listado de los carros que están parqueados. Si nosotros, esos son nuestros components, ¿verdad? Tenemos varios components ahí, uno para el error, uno para el formulario, uno para la lista, ¿verdad? Pero ¿cuál es el estado de esto? ¿O cuál es la interfaz de este estado? ¿O cómo se vería? Bueno, podríamos hacerlo como
una interfaz que llamaríamos state, tenemos un string que sería el error, podemos también tener un loading, un estado de loading. Mientras yo estoy agregando un carro o estoy eliminando un carro y tengo que hacer un request a un servidor, yo debería mostrar un loading indicator. Eso, mostrar un loading indicator también es parte del estado, porque es precisamente el estado loading. Y tenemos un listado de carros o de vehículos. ¿Okay? Eso más o menos sería cómo se vería la representación de nuestro estado, que es la interfaz, y cuál sería nuestro estado, es decir, la interfaz. Entonces, ahora veamos, ¿por qué cambia un estado? ¿O qué hace que el estado cambie? Hay múltiples razones, pero yo les voy a nombrar las principales. Yo siento que la principal es cuando hacemos un request a un servidor o a una API. ¿Okay? Los network requests normalmente son para actualizar el estado. ¿Qué quiero decir con esto? Yo hago un network request, el estado cambia porque estoy en el estado loading. ¿Ok? Cuando la data regresa, vuelve a cambiar el estado y ya no estoy en loading. Pero además, esa data normalmente yo tengo que mostrarla en el UI. Entonces ahí volvió a cambiar el estado. Entonces solamente en los network requests nos hacen como mínimo cambiar el estado de la aplicación 3 veces. O sea, básicamente. Otra razón por la que cambia el estado sería cuando cambia el URL o las rutas. Cada vez que nos movemos a una ruta diferente, el estado de la aplicación cambia. A veces completamente, a veces cambia una sección. Depende de los requerimientos de nuestra aplicación. Y por último, las acciones del usuario. Cada vez que el usuario hace cualquier cosa en nuestra aplicación o casi cualquier cosa, nuestro estado va a cambiar. Va a cambiar porque el usuario hizo scroll y entonces si tenemos un infinity load, un infinity scroll de que vamos a cargar más información mientras el usuario está haciendo scroll, ahí estamos cambiando el estado. O si el usuario se quiere loguear, cambiamos el estado. Siempre que el usuario haga cualquier interacción con nuestra aplicación, eso va a cambiar nuestro estado. ¿Ok? Entonces, a nivel de components o a nivel de Angular, ¿cuál es el problema con esto? Bueno, ustedes saben que nosotros en Angular deberíamos tener los components lo más pequeño posible y lo más simple posible. Entonces, ¿qué pasa con eso? Eso es una excelente práctica. Pero algunas veces tenemos un component, llamémoslo padre, que articula varios components de este tipo. De estos components de presentación o también se les llama components tontos, porque básicamente lo que hacen es que reciben inputs y solamente muestran datos. No hacen ningún tipo de request ni nada por el estilo. ¿Ok? Pero a veces tenemos components que manejan una cantidad grande de estos components de presentación. Y eso se puede tornar un poco complicado porque entonces todos estos componentes de presentación tenemos que estarle pasando inputs o properties y tenemos que recibir outputs de estos components que van a cambiar el estado de la aplicación. Entonces, cuando nos toca manejar esto, estos components grandes se hacen relativamente difíciles de testear y se hacen difíciles de manejar. Y aquí es donde viene la solución, que es NGRX Component Store. NGRX Component Store es un paquete que desarrolló la misma gente de NGRX Store, que es básicamente el sistema o la librería de manejo de estado más importante o más conocida que existe en Angular. Y básicamente es un servicio basado en Replace Subject. ¿Ok? Es un servicio hecho con Replace Subject de RxJS. ¿Ok? Como les dije, es desarrollado por el mismo equipo de NGRX. Algo importante, está atado al ciclo de vida del component. ¿Qué quiero decir con esto? Que este servicio no va a ser compartido por muchos components. Va a ser compartido, va a ser utilizado solamente por un component de la aplicación. Y ya van a ver cuando lleguemos al código por qué. ¿Ok? ¿Y qué nos permite esto? Bueno, nos permite extraer toda la lógica de negocios de estos components que articulan un montón de components, lo cual nos permite hacerlo mucho más fácil de testear, mucho más fáciles de rehacerle refactor y de mantener. O sea, aumentamos la escalabilidad de nuestros components. Veo que Jaime está preguntando si vamos a tener acceso a los slides. Sí, yo les dejo un link. Ok, pero entonces ahora llegamos a este punto donde, ok, si ya mi aplicación tiene NGRX Store, ¿necesito NGRX Component Store?
Bueno, si ya tu aplicación lo tiene, te respondo no, porque ya quiero decir que ya tienes una librería manejando el estado de tu aplicación, entonces no necesitas ninguna otra. ¿Ok? Pero entonces, si estoy en una aplicación que no tiene ningún sistema de manejo de state, ¿qué debería utilizar? Ok, acá te lo voy a responder de esta manera. ¿Cuándo deberías usar NGRX Store y cuándo deberías usar NGRX Component Store? Ok, entonces, si tú tienes un estado que necesitas manejar únicamente en un URL en particular, es decir, en este component o en este URL que estoy viendo, tengo un estado. Pero ese estado, cuando yo me cambio de URL, se puede morir. ¿Ok? No necesito información de él. Entonces, ahí deberías usar Component Store. Si tu estado debe persistir cuando cambias de URL, entonces en ese caso en particular, deberías usar NGRX Store. ¿Ok? Entonces, esto también, ¿qué nos quiere decir? Que NGRX Store y NGRX Component Store se complementan. Es decir, ellos no es que tienes que usar uno o el otro, puedes usarlo los dos juntos. Si yo tuviera que empezar en una aplicación que no tengo ningún manejador de states, yo definitivamente empezaría con Component Store. Entonces, Component Store tiene tres conceptos básicos que nos van a permitir interactuar con el estado de nuestro component. El primer concepto o el primer método es select. Es un método .select. Y ese método se utiliza para seleccionar y suscribirte a partes del estado o a todo el estado en su totalidad, si así lo prefieres. ¿Ok? Los selectores emiten nuevos valores cuando los valores del state cambian. Cuando el nuevo valor ya no es distinto en comparación con el anterior, entonces se emite el valor nuevo. Otro beneficio de esto es en rendimiento, ¿ok? Ya que los selectores son compartidos y entonces se difunde el state o el valor hacia todos los que están suscritos. El siguiente concepto es para escribir el método update. Entonces, aquí básicamente se utiliza para actualizar el estado. Y se puede actualizar el estado ya sea por partes, algunas secciones específicas de tu estado, o el estado en su totalidad. ¿Ok? Este método recibe una función pura y esa función tiene dos argumentos. Tiene el estado actual y tiene un valor que se le envía desde el component para actualizar. Y con ese valor vas a actualizar el estado. ¿Ok? Y siempre tiene que devolver un estado nuevo. No es que vamos a modificar el estado que ya tenemos, sino que retornamos un estado nuevo para hacerlo inmutable. Y por último tenemos los efectos, que se hace con el método .effect. ¿Ok? En este caso, los efectos es para extraer cualquier efecto secundario, como por ejemplo llamadas APIs, y también para manejar posibles race conditions. ¿Ok? Los efectos son observables, que escuchan las entradas y a través de una suscripción hacen su request, en este caso si es una llamada a una API, y básicamente retornan, o bueno, en este caso llamarían al update para actualizar el siguiente estado. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente la teoría, pero ahora les quiero mostrar la práctica. Entonces, denme un segundo para cambiar de pantalla por acá. Vamos a ver cómo se... ¿Cómo se cambia la ventana acá? Acá. Ok. Poner esto más grande para que lo vean bien. ¿Se ve bien? Perdón, ¿se ve bien acá? ¿Alguien me puede responder? Ok. Vamos
Entonces, tengo esta pequeña aplicación donde estoy utilizando Component Store y es la aplicación del parking lot, ¿no? De un manejo de parqueos. Entonces, si yo meto aquí, por ejemplo, una de estas placas en el formulario, yo básicamente puedo agregar una placa, pero puedo agregar un carro al parqueo. Pero si meto la misma, pues tengo un error. ¿Ok? Todos estos cambios del estado o todos estos cambios del UI se manejan con Component Store. ¿Ok? Entonces, para utilizar Component Store, lo primero que hay que hacer es, bueno, instalar el paquete que se llama NGRX Component Store. Está ahorita en la versión 11.0.1. ¿Ok? Y luego lo que hacemos es que creamos un servicio de Angular, un servicio normal como los que siempre usamos, un injectable, ¿verdad? Entonces tenemos nuestro injectable y tenemos nuestra clase. La particularidad acá es que la clase extiende de Component Store, que Component Store es el servicio que nos provee NGRX Component Store. ¿Ok? Entonces, nosotros creamos una interfaz de nuestro state. En este caso, se ve de esta manera. Tiene cars, que va a ser un array de carros. ¿Ok? Y tiene algo que yo llamé call state, que es un enum que va a tener un loading state, que puede ser, mejor dicho, un loading state o un error state. ¿Ok? Entonces, el loading state es un enum que básicamente puede ser init, loading o loaded. Como pueden ver, init es cuando la aplicación inicia, no ha pasado nada. Loading es cuando estoy agregando, por ejemplo, un carro al parqueo. Y loaded es cuando ya agregué ese carro por primera vez o cuando sigo agregando carros. Y luego tengo una interfaz de error state que lo que tiene es un error message. Entonces, el call state puede ser o un error, que sería esta, o puede ser un state que algo está pasando en este momento en la aplicación. ¿Ok? Entonces, luego yo extiendo Component Store y le paso el tipo de state que voy a querer. En este caso, el tipo de state es un parking state. ¿Ok? Y luego acá, dentro del servicio, comienzo a hacer mi desarrollo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es llamar al super, que es para el constructor del Component Store, y le paso el estado inicial de mi aplicación. En este caso, va a ser un array de carros vacío, porque, bueno, cuando la aplicación comienza, yo no tengo ningún carro en el parqueo, y va a ser el call state, que le voy a pasar el estado de init, porque, bueno, voy arrancando y no tengo... no he hecho ningún tipo de modificación. Luego yo comienzo a desarrollar mis selectores. Entonces tengo un selector para los carros que básicamente usando el método select de mi estado retorno solamente carros. ¿Ok? El método select recibe también una función que tiene el state y de acá yo puedo decir qué quiero seleccionar de ese state. En este caso yo estoy seleccionando los carros. Luego yo estoy creando una segunda propiedad, ¿ok? Que lo que me va a devolver es si el estado o si la aplicación está en el estado loading. Y lo hago de igual manera con el método select, que recibe el state, y yo del state digo, ok, si el call state es igual al enum del loading, esto me va a devolver true. Entonces, esta propiedad lo que es un observable de true or false, un observable de un booleano. Y por último, yo tengo una propiedad de error que al igual usando el método select, yo le devuelvo el error. Y para eso creo una pequeña función que yo le paso el call state y esta función es pequeñita y básicamente, bueno, si tengo error message, devuelvo error message, si no devuelvo null. ¿Ok? Es una función de utilidad. ¿Ok? Luego de eso, también hay una buena práctica de que se cree esta propiedad llamada VM, ¿ok? View Model, para que sea la propiedad que el component va a consumir, ¿ok? Entonces, en este caso, yo lo que hago es que al select, yo le puedo pasar otro select, como estos tres que tengo acá arriba. Entonces, yo le paso cars, le paso loading y le paso error. Y yo luego sencillamente retorno esos tres. Es como una manera de agrupar selectores para que yo dentro del component no tenga que suscribirme a tres propiedades del servicio, sino que me suscribo solo a una. En este caso a View Model, a la propiedad View Model. Luego tengo los updaters, ¿ok? Y tengo, en este caso en particular, tengo 4. Tengo uno para actualizar el error,
Y fíjense que ¿qué hace este updater? Uso el método updater. El método updater, como les comenté, recibe una función, ¿ok? Esa función tiene o se le envían dos atributos, dos parámetros, perdón, el state y el error y el mensaje de error que le voy a pasar yo desde el component cuando esté usando esta. Y sencillamente yo aquí lo que hago es retornar un estado nuevo. Aquí uso spread operator y modifico el call state, que es donde tengo que meter el error, y le paso el error que estoy recibiendo acá. Lo mismito puedo hacer con el loading para actualizar la parte del loading. Lo mismo hago con el loaded. Y por último, tengo para actualizar los carros, que en este caso es, bueno, llegó un carro nuevo y lo que estoy haciendo es que al array de carros le estoy agregando ese carro nuevo. ¿Ok? Y finalmente tengo los effects. En este caso tengo un solo effect que es para agregar carros al parking lot o al parqueo. ¿Y cómo funciona este? Entonces, el effect también recibe una función, pero lo que retorna, pero esa función lo que recibe es el elemento que yo le voy a pasar, lo recibe como un observable. Entonces, yo puedo hacer pipe sobre ese observable, en este caso va a ser la placa del carro, y usando con catmap, el operador de RxJS, yo puedo, lo primero que puedo hacer es, por ejemplo, actualizar el estado del loading. Entonces, ¿qué hace eso? Cada vez que yo le hago aquí add cart, lo que se va a llamar es a este método. Bueno, a este método, ¿ok? A este efecto. Entonces, lo primero que él hace es actualiza el estado de loading y lo pone en loading. Por eso es que ustedes, cuando yo agrego aquí un carro, ustedes pueden ver cómo el formulario por un segundo se pone disable. Eso es mientras está haciendo el request para agregar el carro, ¿ok? Luego, tengo un servicio, que es un servicio fake, no estoy haciendo ningún request real, pero tengo un servicio que tiene un método add, que es para agregar carros al parking lot, y yo le paso la placa, ¿ok? Que estoy agarrando acá en el concat-map. Y luego con tap response, que es un operador que también nos provee component store, el tap response puede recibir dos funciones. Una cuando todo salió bien y una cuando hubo un error. ¿Ok? Entonces, si todo salió bien, quiere decir que pude agregar el carro al parqueo. Entonces yo seteo el call state que estaba en loading acá, lo seteo a loaded. Es decir, ya hice el request que tenía que hacer y ahora ya no estás en estado loaded. Y luego llamo al updater de actualizar el car. ¿Ok? Que el car fue lo que me devolvió el parking lot service cuando lo agregué. Si hubo algún error, pues entonces yo actualizo el método de error. Entonces fíjense que el effect lo que hace es que utiliza mis updaters para actualizar el state dependiendo de si el request fue satisfactorio o no. Una vez tengo todo eso listo y yo voy a mi component, bueno, primero quiero mostrarles cómo aquí en el TypeScript, cómo se usa o cómo se consume el store service. ¿Ok? Entonces, yo les dije que el store service solamente se usa dentro de un component. No es que va a ser algo que se va a compartir de un component a otro. ¿Por qué? Porque el state que nosotros definimos dentro de él está específicamente diseñado para este component. Entonces, lo que hacemos es que lo llamamos, lo importamos normalmente y lo pasamos dentro del provider del component. Es decir, no está de manera global disponible para toda la aplicación, sino que está disponible y es una instancia o va a ser una instancia solo para este component. Si yo pongo esto mismo en otro component, no van a compartir el estado, porque al meterlo dentro del provider, dentro del component, ¿ok? Dentro de los providers de este component, es una instancia solo para este component. Entonces acá yo tengo una propiedad plate o placa, que va a ser básicamente lo que tiene este formulario acá, este input, y tengo una propiedad VM, que es la propiedad VM de mi store. Esta que les comenté acá arriba, acá, que va a tener toda la información que yo necesito para básicamente renderear este UI. Ok, va a tener los carros, va a tener el loading state, si está true or false, y va a tener un mensaje de error. Entonces, una vez yo tengo esto, ¿verdad? Acá como una propiedad, esto obviamente es un observable, yo puedo dentro del HTML usar ngContainer, ¿ok? Y hago un ngIf de VM, ¿verdad? Y uso async pipe, porque bueno, esto es un observable,
Y luego, para crear una variable estática que puedo usar dentro de todo el component, paso as VM. Entonces, ¿qué me permite eso? Bueno, yo voy a tener acceso a todo el state dentro del template a través de la variable VM. Entonces, yo aquí puedo empezar a pintar o a renderear elementos. Entonces, por ejemplo, el mensaje de error, yo solamente lo rendereo si vm.error tiene algo. Y si tiene algo, pues lo muestro. Que es, por ejemplo, si yo trato de ingresar la misma placa 2 veces, este mensaje de error es lo que estoy rendereando aquí dentro de VM. Lo otro que puedo hacer es cosas como, si yo estoy aquí en loading, si voy a agregar otra placa, aquí dice loading, en este formulario de acá, yo lo deshabilito cuando el loading es true, al igual que el input. Yo deshabilito el input y deshabilito el botón cuando el loading es true. Y además, si el loading es true, yo muestro en el botón, muestro la palabra loading con tres puntos, y si no, muestro la palabra add cart, que es lo que pasa cuando, vamos a refrescar acá. Fíjense que cuando le doy clic al botón, cambia a loading y luego se vuelve a poner add cart. ¿Ok? Cuando terminó. Y por último, tengo un component que me renderea esta lista de acá. Es un component que sencillamente lo que hace es que recibe un array de cars, que también lo saco de VM. Y ese component es un component bastante simple, realmente es un component solo de presentación, que lo que hace es que itera sobre el array de cars y va pintando la placa, la marca, el modelo y el color, que es esto que tenemos acá. Entonces, por cada carro que yo agregue, se va pintando una línea adicional que se hace en G4. Y por último, lo que les quiero mostrar es qué pasa cuando yo le doy al botón de Add Card. Si yo pongo alguna placa y le doy Add Card, fíjense que acá, en el formulario, que está acá, yo en el evento submit del formulario, yo estoy llamando perdón, en el evento submit del formulario, yo estoy llamando este método onSubmit, que recibe el evento. Aquí prevengo el default, lo normal que hacemos en todos lados, pero acá es donde se pone interesante. Acá yo estoy llamando a mi store, o estoy agarrando la instancia de mi store, de este servicio que tengo acá, el servicio que creamos, y estoy llamando un método que se llama add car to parking lot, y le paso la placa. Ese evento es el effect que nosotros desarrollamos acá. Y aquí es donde empieza toda la cadena para setear el loading en true, hacer el request para parquear el carro. Luego, si todo salió bien, quito el loading. Y por último, actualizo el array de carros. Entonces, cada vez que estos updaters se actualizan, mis selects que están acá arriba, mis selectores, todos se actualizan, todos emiten el nuevo state o el nuevo pedazo del state. Y por ende, la interfaz que estamos suscritos a través de esta propiedad se va actualizando. Y básicamente eso era lo que les quería mostrar. Si tienen alguna duda o pregunta, con muchísimo gusto. Y aquí me quedo un ratico por si quieren responder, preguntas. Zambrano Manuel dice, Local Storage Session Store harían lo mismo. No, Local Storage Session Store son stores a nivel del browser. Esto es a nivel de un servicio. Esto se guarda en memoria. Si yo refresco, ya no voy a tener nada. Mientras que Local Storage Session Store, pues sí guardan a nivel de browser. ¿Tenemos acceso al código? Sí, tienen acceso al código. Es más, se los paso inmediatamente. Aquí en el chat se los puedo dejar. Vamos a ver. ¿Se ve borroso o estoy borracho? Yo lo veo bien. ¿Alguna otra pregunta? Acá en QA. ¿Se subirá ese ejemplo a GitHub? No lo tengo en GitHub, pero lo tengo aquí en StatBlitz. Está ahí abierto, lo pueden forkear igualmente. No tiende a crear servicios muy grandes. Puede ser. Yo, por ejemplo, lo acabo de usar en un proyecto donde hice todo un manejador de templates. Tengo 2 tipos de templates y todo. Ese código también está en Core Web, perdón, en GitHub. Y la verdad no se hizo muy grande. Es más, voy a intentar buscárselo rápidamente por acá.
Es código de... Ahorita te los pongo ahí en el chat mientras respondo. Aquí hay otro ejemplo. Se los pongo acá en el QA. Más complejo que el que hice. Y el servicio no siento que quedó muy grande y fue bastante fácil de probar. Genial, pregunta. ¿En este caso se puede usar un servicio para toda la app? O sea, desde la app module. Ok, Cristian. Se puede, pero si necesitas usar un servicio en el app module, entonces quizás tu requerimiento es mejor hacer NGRX Store. ¿En qué momento deberíamos de usarlo y cuál sería el objetivo principal? Ok, cuando tienes un component que está manejando un montón de componentes internos y esos componentes internos tienen sus propios inputs y sus propios outputs y tú tienes como un component padre que tiene que gestionar todo eso, ahí tú deberías decir, ok, yo creo que necesito algún manejador de estado. Y vas a sentir la necesidad porque ya a nosotros nos pasó en el trabajo. Entonces, ahí deberías usarlo. Definitivamente, porque si no, entonces en tu component padre vas a tener un montón de propiedades, un montón de listeners y vas a tener que estar actualizando el UI de manera como medio complicada y se pone complicado. Muy interesante, pero ¿se puede mostrar los estados anteriores o controlar los cambios de estado? Sí, Oliver, los estados los controlas tú cuando haces los updates con el método updater. Ahí es donde uno controla el estado. ¿Se pueden guardar historia de los estados? No. En ese caso, si necesitas guardar historia de los estados, como lo hace NGRX Store, pues usas NGRX Store. ¿Qué tipos de efectos se pueden utilizar? ¿Qué tipos de efectos se pueden utilizar? No entiendo muy bien la pregunta, Jorge. Raymond dice, soy nuevo en el tema de los frameworks y Angular. Me gustaría saber cuál es la diferencia entre RxJS y NGRX. Ok, RxJS es una librería para manejar observables y subscriptions. Y NGRX es una librería para manejar el estado de tu aplicación. NGRX utiliza RxJS por debajo. ¿Cuál es la mejor manera de cargar el valor inicial si se necesitan los datos iniciales desde una API? Ok, hay una manera de hacer this.state.setState. Eso se llama como lazy, como la inicialización lazy del estado. Y se puede hacer, Alex. ¿Puedo tener el estado global en NGRX Store y también por componente? Sí, Juliet, puedes tener las dos, definitivamente. Si, por ejemplo, si tu estado no necesita mantenerse después que cambias de URL, yo te recomiendo Component Store. Si tu estado necesita mantenerse después que cambias de URL, te vas con el Store, que es el estado global. Creo que se refiere a los effects que utilizaste en la presentación. Bueno, en el caso del método de effects, solamente lo utilicé para hacer un request a un servicio externo, para hacer un request a una API. Y luego que ese request fuera success o fallara, entonces yo actualizaba el estado de manera acorde. Si el request fue exitoso, yo actualizaba el estado con un carro nuevo y quitaba el loading indicator. Si había un error, pues actualizaba el mensaje de error. Ok. No sé si hay alguna otra. Sí, podemos ir cerrando entonces. Bueno, muchísimas gracias a todos y que tengan un buen día y no se pierdan las demás charlas que van a estar increíbles. Saludos.